¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes que todo, felicitar a la Canacintra por su 20º aniversario en la Semana de la Cultura Laboral, fomentando la prevención, una nueva cultura laboral y los modelos y esquemas de administración para una sana empresa, adelantándose incluso en el tiempo a lo que ahora vivimos, la democracia sindical, algún otro tipo de cuestiones como las buenas praxis y demás. Esperamos que cumplan mínimo 40 años más. Creo que nosotros no duraremos tanto, pero esperamos que el festejo y el evento siga. Eh, Vamos a empezar a compartir el material. Previo a eso voy a hacer una pequeña introducción de qué es lo que nos lleva al esquema que vamos a analizar. Lo vamos a analizar muy a la carrera. Es un material, bueno, para un taller mínimo de 6, 7 horas. Y eso como mínimo un servidor lo tomó en seminarios de meses de duración y en 2, por cierto. Entonces, pues vamos a hacer el intento hoy de resumir lo más posible y vamos a decir en primer lugar qué fue lo que nos llevó a esta parte. Existe una reforma laboral. Esa reforma laboral es del 1 de mayo del 2019. La reforma laboral se ha atribuido mucho, incluso un servidor en su momento lo comentó en varios foros y en varias partes. Fue atribuida incorrectamente al TEMEC, ese tratado México, Canadá, Estados Unidos, que ha sido tan anunciado y tan pronunciado, pero en realidad debemos de decir que la, la relación de la obligación de cambiar el sistema laboral mexicano viene por los convenios internacionales signados por la Organización Internacional del Trabajo y en los cuales a través de distintas recomendaciones México ha tenido que obligarse a celebrar esos convenios y a adecuar sus leyes locales, como lo es el convenio 89, el 94, etcétera, tiene que adecuarlas a la legislación en la materia. Con este panorama, en 1919 inician los cambios con la Ley Federal del Trabajo y son 3 las vertientes que en materia laboral vienen a permear con nuevos cambios. En primer lugar, la llamada democracia sindical. Un nuevo sindicalismo, dejando atrás el sindicalismo ya conocido por la mayoría y donde se dará más participación a los trabajadores y a la empresa con una debida colaboración, buscando preservar evidentemente la fuente de trabajo sin violentar los derechos de los trabajadores, pero tampoco la productividad de la empresa. Está dividida en 4 partes esa democracia sindical, en su momento podrán estudiarlo y verlo. De igual manera, viene conjuntamente con esa libertad sindical una transformación en el sistema jurídico. En ese sistema jurídico van a coexistir un tiempo las juntas de conciliación y arbitraje con los juzgados laborales y a coexistir también el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales con la Procuraduría del Trabajo. Son las instituciones que más o menos pudiéramos equiparar. ¿Desde cuándo? Bueno, desde el año pasado empezó esta transformación. La entrada en vigor era el 1 de octubre del 2020, iniciaban 8 estados, se bajó uno de último momento, ahorita ya están los 8 en vigor. Y bueno, este año, el año pasado de hecho hubo una prórroga hasta el 10 de noviembre. Este año se espera que el 1 de octubre entren en vigor otros 8 estados, entre los que se suponía estaba Michoacán. ¿Y por qué decimos se suponía? Porque los centros de conciliación, federales de conciliación, acaba de haber un esquema del nuevo mapeado para este año y aparecen 13 estados. Curiosamente no aparece Michoacán. Lo que nos hace pues temer que si no vamos a tener el Centro Federal de Conciliación, que como ahorita vamos a ver es requisito indispensable para que pueda una demanda pasar
a un juzgado laboral, pues quiere decir que tampoco tendremos juzgado laboral, por lo menos en materia federal. En materia común lo vamos a ver. Bueno, estos son los dos ejes principales que me interesaba comentarles por la presentación que vamos a tener, y que evidentemente lo es con la mayor intención de poder compartir con ustedes la totalidad de estos conocimientos. Se ha escuchado hablar mucho de estos MACs en otro tipo de materias jurídicas. Primero vienen de la materia administrativa y luego las adopta la materia jurídica. Son los mecanismos alternativos de solución a controversias. Los han escuchado en otro tipo de pláticas. De hecho, quienes han seguido esta Semana de la Cultura Laboral tuvieron ya la oportunidad de ver algo de conciliación el martes en una excelente ponencia, por cierto. Ok, estos mecanismos alternativos de solución a controversias buscan precisamente evitar el conflicto jurídico, que el problema que ustedes tengan no llegue a la instancia de los juzgados laborales, que ese conflicto jurídico sea solucionado en ese centro de conciliación laboral, ya sea de carácter estatal o Centro Federal de Conciliación Laboral y Registros Laborales, ya sea de carácter federal. También pueden arreglarse ustedes, empresa con trabajador, y después acudir al centro a que el centro valide su convenio. ¿Qué es lo que busca? Economía procesal, economía monetaria, sencillez y sobre todo una cultura laboral para la que no estamos acostumbrados. En nuestra materia y en todas las demás materias jurídicas, en las empresas y en todas las demás partes de nuestra vida, la familia, los amigos, el propio deporte, se nos impulsa a una cuestión general: competir. Si no compites y ganas, pierdes. Si cediste en alguna parte de la competencia, perdiste. Si no tienes la capacidad de seguir luchando, no importa que vayas a perder, perdiste. Bueno, ese concepto para el que nos educaron ya está desfasado en el mundo jurídico y en la realidad jurídica. Los nuevos sistemas jurídicos van a un sistema oral, y ese sistema oral está precedido por la voluntad de conciliar. ¿Qué son los MACs? Lo comentábamos hace rato. Bueno, vamos a dar el concepto solo para redondear un poco. Son los medios alternativos de solución de controversias. Un conjunto de procedimientos solucionadores de conflictos ejecutados fuera del ámbito judicial. Bueno, y dirán ustedes, ¿y entonces el centro de conciliación? El centro de conciliación no pertenece al Poder Judicial. Por eso es correcto utilizar el concepto de MACs y la conciliación. Estamos hablando de un organismo que no pertenece al Poder Judicial. Lo que sí pasa con los juzgados laborales, esos sí van a pertenecer al Poder Judicial. En donde no interviene el uso de la fuerza, sea física o psicológica. Gracias a su uso, personas naturales o jurídicas solucionan sus conflictos fuera del proceso jurisdiccional. El proceso que vamos a llevar ante el centro de conciliación será de carácter administrativo, no jurisdiccional. El proceso llevado ante los juzgados laborales será jurisdiccional. ¿Qué fue lo que llevó a este cambio de paradigma? Bueno, ya tendrán experiencia algunos en los asuntos laborales. Escuchaba a la presidenta precisamente del sistema de implementación de los centros federales de conciliación a nivel nacional decir que había un promedio de 4 a 6 años para solucionar un juicio laboral. No, nosotros acabamos de solucionar uno del 2013,
que si sacamos cuentas, pues ya es más del tiempo promedio que ella da. Y tenemos pendiente por ahí uno del 2011. Así es de que hasta las propias cifras de la autoridad oficial están demasiado retrasadas. Son muy benignas para el tiempo que dura un juicio laboral. Esa excesiva carga de trabajo se atribuyó primero a los abogados, después al personal. En realidad, la verdad es que las juntas de conciliación y arbitraje han sido abandonadas por años y de alguna manera en esta mecánica de abandono, pues los expedientes van retrasándose y acumulándose y acumulándose. La violación a un derecho humano que se llama el derecho humano a la justicia implica, entre otras cosas, un tribunal que tenga la facultad de dar justicia pronta y expedita. De nada nos sirve un tribunal que reciba un asunto y que dure años en poder llevar a cabo la resolución de ese asunto. En esa mecánica se decide que la alternativa práctica son los MACs. Las dos ventajas serían, la primera la hemos comentado, en base a las partes en el conflicto. El empleador y el trabajador se reúnen y platican. Esta es la base de la conciliación. Si no hay las partes y la voluntad de las partes, no podremos tener una conciliación. Como consecuencia, cuando las partes con una voluntad se involucran en ese rol de buscar una solución y no un conflicto, en lugar de llevar una tendiente a separarme de polo a polo, busco un acercamiento para procurar arreglar el problema con mi contraparte o quien yo considero mi contraparte, porque la mayoría de los conflictos se dan por algo que se llama falta de comunicación. No sabemos comunicarnos de manera correcta, no queremos hacerlo o lo hacemos en un momento inoportuno. O quizás porque queremos esperar escuchar otro tipo de respuestas y no la que nos dan. Bueno, pues esa voluntad busca precisamente que no sigan creciendo los juicios laborales, que puedan ser arreglados antes de llegar a nacer. Por otra parte, el sentido económico. Decíamos que por cuestiones de economía el Estado abandonó a las juntas de conciliación y arbitraje y bueno, se pretende que esto no pase con los juzgados laborales. Se pretende que en los centros federales de conciliación o locales de conciliación se lleven a cabo de inmediato las soluciones de los problemas o controversias de las partes y que como consecuencia pues no lleguen a juicio laboral. El estimado de la autoridad es del 60 al 80%. Como anécdota personal, una maestra de un servidor, director actualmente de los centros de conciliación en el Estado de México, nos comentaba por ahí en una plática que tuvimos que tenían un avance del 80 y tantos % en convenios resueltos, es decir, de cada 100 citatorios tenían más de 80 convenios. Lo curioso es que de esos 80 convenios, ninguna de las dos partes salía satisfecha al 100%. Pero bueno, daban solución al problema jurídico, quizás no al problema en esencia. Voy a mencionar solo la clase de conflictos, perdón, solo la clase de MACs que existen para que hagan la diferencia. Por la cuestión del tiempo no los vamos a platicar, pero bueno, tendrán el material a través de la cámara y podrán consultarlos cuando ustedes gusten. Existen dos clases de métodos de los MACs, los autocompositivos, que son la negociación, la mediación y nuestra conciliación. En estos tres, el procedimiento es voluntario. En estos tres, la voluntad de las partes es elemental. En el primero, la negociación. Trabajador y patrón se ponen de acuerdo en la empresa
ya llegaron a un acuerdo y van al centro de conciliación para que el centro de conciliación, bueno, sea quien valide su convenio, que no sea contrario a derecho, dan por terminada su relación, se paga y se acabó. En la mediación ya existe un tercero que es imparcial. Y ese tercero imparcial solo actúa de una forma especial, de una forma determinada. No puede influir en las partes. Solo es una especie de conducto. El concepto lo maneja perfectamente en la definición de un facilitador. Ese mediador es solo un comunicador, es el medio de comunicación entre las partes para que tengan una solución. Y en la conciliación, ese tercero guarda un carácter más allá que en la mediación. En la conciliación, ese tercero puede sugerir y puede hacer propuestas a las partes para llegar precisamente a una conciliación. Tiene como consecuencia ya un rol más protagónico. Esta parte es la que vamos a analizar. Aparte de los autocompositivos, existe otro, que es el que toca la vía jurídica, los heterocompositivos, que son procedimientos o métodos donde un tercero resuelve el conflicto de forma definitiva. Se le llama arbitraje dentro de los MACs. Actualmente le sonará muy conocido, de hecho lleva el apellido la Junta de Conciliación. Junta de Conciliación y Arbitraje. Como ven, no estamos descubriendo nada nuevo. La conciliación ya existía ante la autoridad que está ahorita vigente. El arbitraje ya existe ante esa autoridad vigente. Si nosotros no nos arreglamos con la contraparte dentro de un juicio, bueno, pues pasamos a que el árbitro, que es la Junta de Conciliación, nos determine quién de las dos partes tiene la razón al dictarnos un laudo y resolviendo con eso una controversia de carácter jurídico. Estos son los MACs, estos son sus procedimientos y bueno, como aclaramos, todo esto nos lleva a la conciliación. Métodos híbridos son, por ahí los vamos a dejar un poquito volando, por cuestión de tiempo. Ok. ¿Cuáles son los principios que rigen esos métodos alternos de solución a controversia? El primero de ellos, cuando ustedes apliquen estos MACs, ya sea directamente en la empresa, a través de recursos humanos, o siendo ustedes facilitadores o conciliadores, o acudiendo en representación de la empresa al centro de conciliación, deberán cuidar que el centro de conciliación observe estos principios. Primero, imparcialidad. El conciliador no puede cargarse hacia ninguna de las partes. En ningún momento le está impedido por ley el tratar de beneficiar a alguna parte. Él debe de ser totalmente imparcial. Está ahí para solucionar un problema. Desde aquí hacemos la aclaración, la solución que le va a dar es a un problema, no a un conflicto jurídico. Y aquí marcamos la primera diferencia o mito que se ha hecho. Ante los centros de conciliación laboral no vamos a litigar. El trabajador no va a ofrecer pruebas. El patrón o su representante no van a ofrecer pruebas. Se va a negociar un problema. Pudiese ser la terminación de la relación laboral, pudiese ser un despido, pudiese ser una sanción, de una suspensión, etcétera. Pero no se va a litigar, se soluciona el problema. Y quien lleve a cabo esa conciliación está impedido de favorecer o tratar de favorecer al trabajador con sus opiniones o tratar de favorecer al patrón. El segundo, neutralidad. El conciliador en la neutralidad suele confundirse a veces con la imparcialidad, para que tengan un poco de cuidado en esto. En la neutralidad, este conciliador va a ayudar a que las dos partes se comuniquen de una manera que permita el círculo de la comunicación. Va a intervenir de una manera neutral. Va a dejar que A termine de hablar para entonces cederle la palabra a B.
Cuando B termine de hablar, le dará el uso de la voz A para ver qué tiene que manifestar en relación a lo que dijo B. Es decir, será una especie de conductor de esta plática. Por eso la cuestión de ser neutral no está para favorecer a uno o a otro. Imparcialidad debe de ser un conductor entre la comunicación de las partes, que éstas sean totalmente entendibles. Flexibilidad. El procedimiento de conciliación, al buscar que se arregle un problema o un conflicto de carácter interno, interempresarial, evidentemente debe de ser lo más simple y sencillo posible. No tiene por qué estar sujetos a formulismos de una característica estricta total. Debe de hacer esa mecánica lo más sencilla y lo más ágil que se pueda. Legalidad. Todo lo que se haga dentro de un convenio laboral debe de estar determinado por la ley. En materia laboral va a seguir permeando el derecho social y como consecuencia seguirán estableciéndose también una serie de cuestiones para que no se violente la ley. Ejemplo, no podrá haber una renuncia de derechos del trabajador. El trabajador no podrá decir que acepta negociar con un salario mínimo de el año pasado cuando su separación fue en este año. Ahí habría una renuncia de derechos, lo prohíbe la ley. Realmente basta leer el 33 de su Ley Federal del Trabajo y veremos qué partes son irrenunciables, qué partes no entran dentro de ese marco. Todo lo demás que esté incluido en el resto de la ley y pueda ser materia de la negociación, entra. Así es de que por ese principio de legalidad, sus convenios deben de ser totalmente ajustados al marco legal. Equidad. El conciliador debe de buscar que cada una de las partes obtenga no lo que quiere o no lo que él considera que se quiere. El conciliador debe de buscar que ambas partes perciban lo más cercano a la cuestión de la justicia. No estamos hablando ya de la ley, estamos hablando de algo justo. Si nos podemos ahorita platicar de justicia, pues nos perderíamos en el espacio-tiempo, porque cada uno tiene nuestro propio concepto de justicia, pero sí podemos decir que la justicia va más allá de la legalidad. Ese principio de equidad busca que en la conciliación le corresponda a cada una de las partes algo que sea de más tiempo, de más provecho, que le dé más oportunidad, lo más satisfactorio en la medida de lo posible para ambas partes. Información. Debemos de recordar que todos estamos sujetos a esta regla y esta parte es quizás una de las medulares en los centros de conciliación. Es confidencial totalmente y existe la garantía de confidencialidad de todo lo tratado en las audiencias de conciliación. El esquema es muy sencillo. Es tan simple que cuando lleguen a estar en una audiencia de conciliación, al final ustedes van a afirmar que cualquiera de las cuestiones que estuvieron en esa reunión, en ese acuerdo, se arreglen o no podrán salir de ahí ni ser divulgados bajo las penas que marca la ley de responsabilidad civil o penal, y cualquier información que sea dada por los particulares no puede ser utilizada en juicio laboral si no hubo arreglo. Automáticamente es nulo y perjudicará evidentemente a la parte que en juicio invoque una información confidencial. Está dentro de un pequeño manual que vamos a subir, que es público, el manual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre conciliación. Ok. Aclarado que la información es confidencial,
reiteramos, no van a litigar en materia laboral. No se trata de que lleven a su abogado y su abogado lleve todas las pruebas que él considere pertinentes. No se trata que el trabajador vaya con todos sus recibos, con sus testigos y demás. No, no van a litigar, vuelvo a repetir. Van a platicar, van a comunicarse, van a intentar arreglarse. Van a intentar solucionar un problema, no a ganar un juicio. Esto que les quede muy claro, por favor. Honestidad. Si en algún momento el conciliador se da cuenta que hay alguna circunstancia por la cual la mediación le perjudica, le afecta a él, o cree que por su estado de ánimo, quizás por conocer a alguna de las partes, ser vecinos, alguna cuestión de estas, pudiera en determinado momento afectar su criterio, su preparación metodológica para buscar alguna circunstancia, el conciliador puede, en base a este principio de honestidad, decirle a su director general que él goza de, perdón, que él siente que esa resolución será incorrecta, que él no podrá llevar esa conciliación de la manera correcta y podrá pedir ser sustituido por otro conciliador. ¿Qué nos dice esto automáticamente? Bueno, que el centro de conciliación tendrá un director y tendrá varios conciliadores. No será como actualmente, que la Procuraduría del Trabajo contiene a un solo procurador. En la Procuraduría Central, para los que estamos en Michoacán, bueno, pues sí, el procurador tiene varios procuradores auxiliares, pero en las juntas foráneas solo se tiene a uno. Finalmente, reiteramos la confiabilidad. ¿Por qué es importante la confiabilidad? Ya lo comentábamos hace rato. Debemos de tener la confianza que todo lo que hablemos busca solucionar el problema. No es algo que se pueda utilizar, reitero, dentro del juicio. Y de ahí que la voluntad vaya acompañada de la buena fe de decir la verdad. Porque todo lo que diga se tiene que quedar solo ahí. El tratado, todo lo que se convenga, no va a poder ser divulgado ni utilizado. Con las penas ya mencionadas. Este es el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales Integrado. A los lados, si se fijan, están los principios que lo permean. Solo los voy a dejar como ejemplo. La parte del cubo central es el órgano directivo de este Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Los centros de conciliación locales tienden a repetir la misma figura que están viendo en esta presentación. Vamos a obviar las partes que lo integran y sus facultades por cuestiones de tiempo. Y nos vamos a detener aquí. La función conciliatoria colectiva en materia federal se brindará a petición de parte o de autoridad judicial. ¿Por qué les leo primero la nota? Ok, derecho individual del trabajo se divide en dos grandes ramas, la rama individual y la rama colectiva. La rama colectiva implica todo lo que tiene que ver con los sindicatos, con el contrato colectivo, con reglamentos de trabajo, etcétera. La rama individual tendrá que ver con todas las relaciones obrero-patronales, ya sea del trabajador por sí solo o un conjunto de trabajadores, pero que no estén incorporados a un sindicato. Un conjunto de trabajadores en número, más el patrón, ya sea una persona física o una persona moral, o varias personas morales. En la actualidad se suele pasar por ahí por muchas cuestiones de outsourcing, que bueno, no es un tema que me toque dar, creo que ya tuvieron un par de pláticas excelentes también sobre el tema. Ok, dejando fuera esa parte colectiva, porque no me voy a concentrar en ella, vamos a señalar de manera total
que esta es lo que toca la parte individual, por ahí tocaremos solo alguna que otra cuestión colectiva. El primero, realizar la función conciliatoria individual o colectiva, ya lo dijimos. Llevar el registro de los contratos colectivos de trabajo, contratos ley, reglamentos interiores de trabajo y otros. Actos y procedimientos de carácter evidentemente, en este caso, sindical. Hago la aclaración, esta parte solo aplica para el Centro Federal de Conciliación. Los centros locales de conciliación no verán cuestiones de contratos colectivos, contratos ley, reglamentos, etcétera. Esto le tocará solo a la federación. Establecer el servicio profesional de carrera. Bueno, creemos que es un buen punto. Los servidores de este organismo podrán tener la posibilidad de continuar y hacer una carrera dentro del organismo, no como ahora que vienen los cambios de gobierno y evidentemente cada cambio de gobierno pues implica un cambio de personal e implica que el nuevo personal tenga que adentrarse de nueva cuenta a empezar a aprender lo que los que se van ya manejan. No, aquí se le da por primera vez la posibilidad de a través de concursos, de mecanismos de selección, de seguir y continuar, no solo en el puesto que ocupan, aspirar a uno más arriba. Yo sé que mucha gente está en contra del aspiracionismo, pero bueno, es algo que la propia ley marca y es merecida para un servidor público. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional. Los demás que la Ley Federal del Trabajo y la normativa aplicables devienen. ¿Ok? La competencia. En el orden local, la función conciliatoria, como ya lo comentábamos, estará a cargo de los centros de conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. ¿Qué quiere decir que se instituyan en las entidades federativas? Lo que comentábamos, puede ser que Michoacán para octubre o noviembre de este año ya tenga su centro de conciliación de carácter local, de carácter estatal. Puede ser que ya tengamos nuestros juzgados laborales estatales. Como lo acabo de comentar en la última actualización del mapa de la creación de centros federales de conciliación y registros laborales, entran 13 estados, pero ya no aparece Michoacán. Como consecuencia inherente, pues si no va a haber centro federal de conciliación, que es la primera parte, lo lógico es que tampoco haya juzgado federal laboral para ese entonces. Cada entidad tendrá la facultad de crear o deberá de crear lo mismo. Y serán competentes únicamente para sustanciar el procedimiento de conciliación. El fundamento, la propia Ley Federal del Trabajo. El procedimiento de conciliación. El procedimiento de conciliación lo podemos resumir en lo siguiente. Todo inicia con la presentación de la solicitud. La presentación la van a realizar en el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales o en el Centro de Conciliación Laboral de la entidad, según sea la competencia, recordando que las competencias se siguen dividiendo en base a la materia. Ejemplo, la industria embotelladora seguirá siendo competencia federal, donde tendré que presentar la solicitud del citatorio. Bueno, pues en el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Voy a inscribir un reglamento interior de trabajo. ¿Dónde me tocará? Bueno, otra vez el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Oye, pero mi empresa es local. Sí, pero la figura que está solicitando es de carácter federal. Tengo una tienda de abarrotes, me llega un citatorio, ¿de dónde va a ser? Del Centro de Conciliación Local. ¿Ok? Debe estar firmado por el solicitante o por su representante legal dentro de la propia Ley Federal del Trabajo y dentro del manual de conciliación se establecen los mecanismos por los cuales podemos representar a un trabajador. No hay mayor problema en consultarlo. Es de
es de uso público y vuelvo a repetir, lo vamos a compartir a través de la propia Canacintra. Ok, los requisitos de la solicitud, los normales que ustedes conocen y que deben de tener de cualquier trabajo. Nombre, dirección, váyanse preparando, ya les van a pedir correos electrónicos, ya les van a pedir su CUR, ya les van a pedir el motivo de su solicitud, evidentemente el nombre de los patrones y si lo desconocen, por lo menos el domicilio de la fuente de trabajo. Deben de recordar que esto se me ha manejado siempre, a veces desconocemos el nombre del patrón, pero sí sabemos dónde laborábamos. Por lo tanto, mínimamente debo señalar el domicilio del patrón, si no será imposible. Ok, se recibe por comparecencia personal, esto es, puedo llevarlo ya elaborado. Puedo pedir que me auxilien a hacerlo. Regularmente los centros que están funcionando en los estados que comentábamos sacaron formatitos y se está trabajando sobre esos formatos. Ustedes piden un formato, se los facilitan y ahí hacen ustedes el llenado. O por vía electrónica. Recuerden que les señalé que les van a pedir un correo electrónico. La pandemia dejó una cuestión como la que estamos viendo ahora. Ayer lo comentaba una de las ponentes en uno de los cursos, el poder comunicarnos por esta vía. Ustedes están en alguna parte de la República y un servidor está en otra. Cuando doy clase o tomo clase, doy curso, estoy en curso, se hace de distintos lugares. Mi hijo, el más pequeño, terminó su licenciatura en un lado y sus maestros estaban en otro. Esta es la parte que nos dejó de bueno la pandemia. Adelantó las cuestiones electrónicas y nos obligó a legislar sobre ellas y a que sea admisible en todo procedimiento legal. Ok, una vez que presentaron su solicitud y se cumplió con todos los parámetros, se va a señalar día para la celebración de la primera audiencia de conciliación. Vamos a anticipar algo. Este procedimiento conciliatorio debe de durar solo 45 días. En ese sentido, cuando se hace el señalamiento para la primera audiencia de conciliación, se hace dentro de los siguientes 15 días. La autoridad al señalarla le va a dar un número de identificación y un buzón electrónico al solicitante. Le va a decir cuándo es el día y la hora para la celebración de la audiencia y le va a designar el turno que le compete en la sala de conciliación. Recordamos, va a haber varios conciliadores. Yo podré ser a lo mejor el tercero en la sala A de conciliación del día 20 de julio. Allí será donde me debo de presentar. Ok, el solicitante podrá auxiliar en la notificación de la persona, empresa o el sindicato. El centro realizará las notificaciones personales por lo menos con 5 días de anticipación. Esto es muy sencillo. Hasta aquí ya vimos la presentación, ya vimos la actuación de la autoridad, pero bueno, ¿cómo se va a enterar el patrón? Debemos de hacerle llegar la notificación. Una de ellas, que es la más discutida, es si se la doy al trabajador o no. Algunos estados lo han estado haciendo con regulares resultados, otros definitivamente no lo hacen. ¿Por qué? Si el trabajador tiene la mala fe, si el trabajador va solo por una constancia que necesita de este centro y su fin es demandar, no lleva el citatorio. Y eso implica que el patrón no se presente a la primera cita. En esa primera cita, al patrón se le impondrá una sanción de 10 a 100 UMAS, en primer lugar. Si logra comprobar algún impedimento, si fue notificado legalmente, bueno, esa sanción queda borrada. Pero si nunca tuvo conocimiento, pues será complicado si el trabajador fue quien lo entregó o quien lo pidió para entregarlo, demostrar que él es quien omitió llevarlo. Como consecuencia, lo que se ha hecho es que el centro acostumbra pedir que sea más bien el notificador de dicho centro
el que realice esa notificación. ¿Puede auxiliarlo el trabajador? Claro que sí, puede trasladarlo para que se tenga la certeza de la entrega de la notificación del correspondiente citatorio. Ok, ya fue notificado, ya estamos dentro de la celebración de la audiencia. Primero, evidentemente debemos de identificarnos. Recuerden que el que solicitó el citatorio lo hizo ya desde el inicio, es decir, de autos de su expediente conciliatorio ya estará su identificación. Yo como patrón o como representante patronal deberé llevar los documentos que me marca la ley para que me sea reconocido mi carácter y personalidad. Recuerdan que al solicitante se le asignó un buzón electrónico. Bueno, ahora a la parte citada se le va a asignar también un buzón electrónico. ¿Cuál es el principio o fundamento de darles un buzón electrónico? Las notificaciones. De ahí en adelante ya no va a ir el notificador a decirles nada. En ese buzón electrónico ambas partes, a través de su clave, van a poder ingresar y notificarse de todas las cuestiones que en ese procedimiento conciliatorio se den. En ese aspecto, el Tribunal Fiscal de la Federación nos ha puesto el ejemplo. Llevan más de 8 años con el sistema implementado y actualmente lo manejan perfectamente. Ok, se va a formular una propuesta de contenido y alcances de un arreglo. ¿Por quién? ¿Quién lo va a formular? Pues evidentemente después de escuchar a las partes y con una metodología específica, el conciliador. Por eso la importancia de los principios que rigen la conciliación, la imparcialidad, la honestidad, etcétera. Porque la propuesta de contenido y alcance por el conciliador tiene que ser de tal manera que se busque un ganar-ganar. Lo han escuchado sobre todo los que estudian administración, es muy recurrente en el mundo de los negocios. Quienes han estudiado el modelo Harvard, etcétera, etcétera, pues lo conocen perfectamente. Pero aquí el ganar-ganar no tiene que ver exclusivamente con las prestaciones. Quizás estemos hablando de una justicia restaurativa. Probablemente lo único que esté en conflicto sea el reponerle algún derecho a ese trabajador, alguna cuestión que no sea económica, pero que implique que su derecho humano fue violentado. Ejemplo, el trabajador quiere el reconocimiento de su antigüedad para X, Y o Z cuestión. ¿Lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. De hecho, recuerden que la ley nos obliga a llevar una serie de documentos, entonces no hay ningún problema en formulárselo o dárselo en base a esa propuesta. Ok, vamos a suponer que la fórmula, que la conciliación salió correcta. Se celebra el convenio, se entrega a cada parte una copia certificada del mismo y bueno, hasta ahí concluyó. Pero si no se llegó a un acuerdo, la autoridad emite, y este es el pilar del centro de conciliación, emite la constancia respectiva, si no hay conciliación, para una nueva audiencia. Esto solo que las partes lo soliciten o a medida del conciliador haya posibilidades de arreglarlo. Si no, debemos de recordar que solo hay 45 días. Ok. Si en esa segunda conciliación, déjenme regresarme un poquito, si en esa segunda conciliación se soluciona, perfecto, se archiva. Si no se archiva, se da una constancia de no arreglo. Esa constancia de no arreglo es por lo que finalmente podemos obligar tanto al trabajador como al patrón a que asistan a estos centros de conciliación. Si yo no tengo la constancia, mi demanda no es recibida por el juzgado laboral. Sonaba muy bonito esa parte de la buena voluntad, ¿verdad? De los trabajadores. O sea, el trabajador de buena voluntad va a acudir al centro de conciliación. Bueno, el trabajador mexicano tiene ideas muy propias y tiene una habilidad para brincarse la ley
muy increíble. Afortunadamente estos esquemas fueron tomados correctamente de otras materias y de otros países donde ya han funcionado y han sido adecuados a la idiosincrasia mexicana, y como consecuencia pues se descubrió que la buena voluntad por sí sola no era suficiente. Debería de tener un requisito coercitivo. Ese requisito coercitivo es: si tú no llevas el trámite ante mí, no te voy a expedir tu constancia. Y si no te expido tu constancia, ¿qué crees? Cuando vayas al juzgado laboral, no te van a recibir tu demanda, con la pena. Ahora ya sabemos por qué es obligatorio. Ok. Vamos a hacer un pequeño resumen nada más sobre esto que acabamos de platicar. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan por causa justificada, se señala nueva fecha y hora dentro de los 5 días siguientes. Debemos de recordar que aquí la premura de 5, 15 días es porque solo hay 45 días para su desahogo. La parte que acuda será notificada en el acto y la otra por boletín o buzón electrónico. Recordemos que en la solicitud se debe poner por ahí su mail. El boletín regularmente se estila en algunas juntas de conciliación, alguna gente no lo conocerá. Antes se imprimían, ahora ya incluso por internet pueden bajar el boletín de cualquier autoridad que lo maneje, o por buzón electrónico, el que fue proporcionado por la autoridad. Si solamente comparece el solicitante, la autoridad emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Esto es, yo fui el único que comparecí, no vino el citado. Bueno, pues yo no quiero ya que venga, yo quiero mi constancia. ¿Para qué? Para presentar mi demanda laboral. Si solo comparece el citado, pero no comparece quien solicitó el citatorio, evidentemente se archiva el expediente por falta de interés de quien hizo la solicitud. Aquí una pequeña aclaración antes de continuar. En los conflictos jurídicos hay términos de prescripción: 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Para estos efectos, la prescripción se interrumpe. Vamos a poner el ejemplo más común: el despido injustificado. Me despidieron el día 1 de julio. Presento mi solicitud el día 10 de julio. En el momento que presento mi solicitud, se interrumpe el plazo de 2 meses. ¿Cuándo empieza a correr mi plazo de 2 meses? Una vez que termine el trámite realizado en el centro de conciliación. Así de sencillo. En ese momento empezarán a correr y correrá ya el día 11. No inicia un nuevo plazo. Yo dejé pasar 10 días hábiles. Bueno, pues empezará el día 11. Se interrumpe y continúa. Recuerdan que les mencioné hace rato que su artículo 33 va a marcar la pauta para todo aquello que tiene que ser valorado en un convenio. Como consecuencia de esto, para tener la certeza de que no hay una renuncia de derechos por parte de los trabajadores, todo esto, este pequeño circulito y el diagrama de este círculo es lo que se tiene que cumplir. En primera, el convenio debe de constar por escrito. Oye, pero ya lo platicamos, ya quedamos en un arreglo así, lo asentamos por escrito, con los datos completos de las partes, la fecha, con una pequeña redacción, una antología pequeña de los hechos, el resultado de la conciliación. Debe de ser ratificado tanto por el trabajador como por el citado, como por el patrón. Debe de ser aprobado por el centro de conciliación. Aquí una de mis principales preocupaciones siempre ha sido que para ser conciliador no necesitan ser ustedes licenciados en Derecho. Y si no necesitan ser licenciados en Derecho, mucho menos necesitan ser licenciados en materia laboral, abogados en materia laboral. Pueden de cualquiera de las carreras relacionadas con las ciencias sociales participar en concursos para
a través de diferentes espacios, de diferentes sitios, poder ingresar a los centros federales de conciliación. Si a alguien le interesa, actualmente está abierta la convocatoria incluso, no recuerdo para qué partes, pero ya está abierta en varios estados. Les vuelvo a repetir, hay 13 que entrarán en vigor para octubre de este año. Como consecuencia, el conciliador, si no es un experto en derecho, si no es un experto en derecho del trabajo, a pesar de que reciben cursos de capacitación, bueno, pues tendrá que pasar con su director. El director del centro de conciliación sí será versado en la materia y como consecuencia tendrá que aprobar ese convenio si no es contrario a lo marcado por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Los conciliadores tienen lo que los notarios, lo que los actuarios tienen, una fe pública. Lo que ellos asienten se tiene por verdad jurídica, salvo prueba en contrario y muy específica. Y este es el esquema que debe de guardar su convenio conciliatorio. Porque enseguida ese convenio va a pasar a adquirir la condición de cosa juzgada. Es decir, va a ser lo mismo que una sentencia. Me comprometí a pagar 500 pesos al trabajador y 10 pesos más si no le pagaba en 10 días. Ok, eso es cosa juzgada. Ya fue aprobado. Ya tendré la facultad de iniciar la correspondiente prosecución legal, que lo es precisamente el ejecutarlo. A eso se refiere la segunda esfera. Tiene la calidad de título para iniciar acciones ejecutivas, es decir, tiene la facultad de hacerme cumplir. Si yo no cumplo, me obligarán a cumplir. Se puede promover el cumplimiento mediante un procedimiento que se llama de ejecución. Ese no es nuevo, lo conocemos, simplemente cambia en la nueva instancia un poquito. La autoridad es responsable de que el convenio cumpla con los requisitos legales. Si recuerdan la diapositiva anterior, bueno, pues las del 33 no deben ser violentadas. Si cumplen, certificará y en pagos diferidos, perdón, si aquí hay un pequeño errorcito de redacción. Si es negociado en pagos diferidos y fue señalada la pena convencional, lo que les comentaba de los 10 días de salario, y no se da el cumplimiento, la cantidad no podrá ser menor a un día de salario mínimo. Perdón, un día de salario diario del trabajador. Es decir, el trabajador no podrá aceptar como pena convencional, si él ganaba 10 pesos, no podrá aceptar que los salarios que sigan como en esa pena convencional sean de 8. También esa parte se debe de cuidar, porque si no se incurriría otra vez en renuncia de derechos. Los convenios podrán abarcar todos los puntos reclamados o solo una parte de ellos, en cuyo caso serán parciales. En esta parte, un servidor no concuerda con la totalidad de esta facultad del centro de conciliación. Si yo voy a arreglar un problema a medias, no arreglé el problema. Los especialistas en medios alternativos de solución a controversias son muy insistentes en una cosa. Los MACs son mecanismos para solucionar problemas, no para solucionar juicios. Y si yo voy a solucionar solo una parte del problema y la otra se va a ir a juicio, pues ya no estoy cumpliendo con mi cometido. Como consecuencia de esto, yo dejaría en el aire el ver esta parte parcial de los convenios. Hasta ahorita y en comunicación con los compañeros en estados donde ya se encuentran funcionando los centros, a ninguno le ha tocado ver este tipo de casos. Son convenios totales o constancias de no arreglo y punto, pero convenios parciales no se han visto en la práctica. No sabemos si se vean más adelante.
Hay una cuestión, no todos los conflictos tienen que pasar por el centro de conciliación, hay unos que brincan ese centro y de manera directa pasan a la demanda laboral. Ese tipo de conflictos son los siguientes: los de acoso sexual, discriminación y otro tipo de violencia. Ok, estos por ley se brincan el centro de conciliación. Pueden pasar directamente a junta, pero hay una cuestión. Si la persona solicitante, si la víctima quiere que se concilie, la ley lo permite, con ciertas limitantes. Ejemplo, aquí les faltó incluso el hostigamiento, por cierto, siempre y cuando se evite la revictimización de las personas denunciantes e independientemente de lo establecido por el artículo 685 ter, fracción primera, que viene más adelante. Yo sufrí acoso laboral, yo sufrí acoso sexual, pero yo quiero conciliar. La cuestión sexual fue menor, fue una mala palabra, fue un mal comentario, fue un acto indebido, me tomó de una zona impropia, fue un accidente, ok, pero aún así cae dentro de la duda jurídica y dentro de esta concepción de sexualidad. En estos tiempos que estamos viviendo ahora, donde las mecánicas sociales tienden a cambiar y a ser tan delicadas, bueno, quizás ya me di cuenta que fue un accidente, que fue una exageración, que fue alguna cuestión de momento y que no era la intención, y decido que lo que quiero es solucionar mi problema y no continuar en él. ¿Ok? ¿Puedo conciliar? Sí, pero el conciliador, el centro de conciliación, tendrá que tomar las medidas para que yo no vuelva a revictimizarme. Ejemplo, no podrá ponerme frente a frente con la persona con la que tuve el problema. Tendrá que estar en un área esa persona y en otra yo. Y tendrá que estar yendo y viniendo el conciliador, sí. Caucus le mencionan por ahí los especialistas en los famosos MACs. Tendrá que regresar Caucus con cada uno de ellos. Esto es decisión de esta persona. Ok. La discriminación. Tema de moda, tema muy actual. Somos discriminados por todo. Un servidor, por ser negro, soy discriminado desde que nací. Entonces, pues no, yo no tengo problemas con eso, ya me acostumbré. Cualquier signo de discriminación pasará de inmediato también a los juicios laborales. Designación de beneficiarios. Ustedes saben que al fallecer el trabajador, si éste tenía dependientes económicos, adquieren en juicio el carácter de designación de beneficiarios. Ellos no tendrán por qué pasar tampoco por el centro de conciliación laboral. ¿Por qué? Porque el centro de conciliación es para solucionar controversias, para solucionar problemas, y no puedo negociar con un muerto, no puedo negociar con un fallecido, no puedo conciliar con alguien así. Ok. Pasará también de inmediato al juicio correspondiente. Las prestaciones de seguridad social. Todas aquellas prestaciones del régimen obligatorio que nos marca la ley del Seguro Social en sus 5 seguros no son negociables. No puedo negociar que en vez de media hora de lactancia me dé solo 15 minutos. Sí puedo negociar que si tengo derecho a una hora, media hora y media hora, probablemente me des la hora completa, la hora de la comida. Eso sí lo puedo negociar porque no estoy renunciando al derecho, pero no puedo pedir menos tiempo. Oye, en lugar de darme la hora completa, dame solo media hora y déjame salir antes. No, eso no lo puedo hacer, estaría renunciando a un derecho. Riesgo de trabajo. Híjole, me toca que me paguen
X cantidad, la pensión que me dan es muy baja, 20% de un riesgo de trabajo, ¿cuántos años voy a estar así? No sé, prefiero que me des una cantidad, patrón, dame 100,000 pesos y yo me hago bolas. No, tampoco está sujeto a eso. Así es de que de ahora en adelante, pues vamos a ocupar demasiado el saber negociar las prestaciones correctamente. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambas de carácter laboral. Derecho colectivo, lo habíamos comentado hace rato, no vamos a entrar en esa parte. Va dentro de su presentación también, por si a alguien le interesa. La disputa de titularidad de los contratos colectivos y contratos ley tampoco va a centro de conciliación, brinca directamente a juzgado. La impugnación de los estatutos o modificación de los estatutos de los propios sindicatos. Todo esto tiene que ver con derecho colectivo y brinca directamente a los juzgados laborales. En este caso deben de recordar lo colectivo, juzgados laborales de carácter federal. Prohibición de celebrar convenios. Esto solo lo ponemos a manera de ejemplo. Es nula la renuncia de celebración de convenios sobre salarios devengados. Oye, estamos conciliando, me debes un mes de salarios. Págame 15 y ya me voy. Dice la ley, no. Dice el manual del Centro de Conciliación que no es permisible. Dice el 33 de la ley que no lo puedo renunciar. Indemnización, tampoco la puedo renunciar. Prestaciones, ¿cuáles? Aquellas que marca la Ley Federal del Trabajo, mi contrato colectivo de trabajo, mi contrato ley. A esas prestaciones mínimas no puedo renunciar. Oye, pero son prestaciones máximas. Bueno, a prestaciones máximas sí las puedo negociar, siempre y cuando no bajen de lo mínimo. Siempre el mínimo va a ser el tope, cualquiera que sea su forma o denominación. Ok, las autoridades que intervienen. En materia federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales y los tribunales laborales federales. ¿Quién tiene la obligación de proporcionarles ayuda? Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. De hecho, ustedes saben que ya manejan una plataforma cruzada. Los institutos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el famoso SAT y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la cuestión local, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u homólogas de las entidades federativas de los estados. Aquí en Michoacán, aunque muchos lo desconocen, hay una dirección del Trabajo y Previsión Social y hay un director del Trabajo y Previsión Social. Está la oficina en Morelia. El director muy rara vez está, pero la dirección existe, Los centros locales de conciliación o los tribunales laborales locales. Estas son las autoridades que deben de estar por ahí. Este diagrama, si intento hacerlo grande, magnificarlo, se difumina demasiado la imagen. Es un diagrama de flujo muy didáctico que viene en el propio manual de conciliación y que todo lo que acabamos de platicar viene resumido en este pequeño diagrama. Nuestro juego de serpientes y escaleras aquí está totalmente aterrizado. Van a tener también acceso a él, pero les reitero, está dentro del manual del Centro de Conciliación, dentro del manual de conciliación. Este esquema es más o menos de una manera rápida. No es lo que un servidor le hubiese gustado para tratar pues más a fondo con ustedes. Pero bueno, tenemos tiempos marcados, entendemos las actividades de la semana, de la cultura laboral,
Y bueno, pues por ahí quien me esté auxiliando de Canacintra, con esto daríamos por terminada la presentación y quedaría a disposición para sus preguntas y cualquier duda para aclarar. Sí, maestro, muchísimas gracias, maestro Juan Carlos Madrigal. Agradecemos su amable participación, su excelente participación. En este momento iniciamos la lectura de dudas y comentarios que pueden por ahí escribir en el chat. No sé si gusta que las vaya leyendo yo o usted va dando lectura a ellas y dando respuesta, Si como me usted hace me el indique. favor de irlas leyendo y las vamos contestando.